Sí, como dice el título, yo voy a estar llevando a cabo una rifa, van a ser 4 premios. Usted tiene que estar de acuerdo con los reglamentos o tiene que estar de acuerdo con lo siguiente. Lo único que usted va a hacer si vive fuera de los Estados Unidos de la Unión Americana es pagar por el envío y manejo de lo que sea que usted haya ganado. Les explico más a detalle. Para todo aquel que viva dentro de los Estados Unidos de la Unión Americana, yo voy a pagar por el envío y manejo de lo que sea que usted haya ganado. ¿Por qué? Porque para mandar dentro de los Estados Unidos un paquete nos cuesta mucho. Para todo aquel que viva fuera de los Estados Unidos de la Unión Americana, simplemente usted tiene que pagar por el envío y manejo de lo que sea que usted haya ganado. Si usted no está de acuerdo con eso, no participe. ¿Cómo usted va a pagar? Bueno, yo voy a ir a la agencia en donde le van a llevar ese paquete y le voy a preguntar cuál es el precio por llevar este paquete a este país o a esta dirección. Ellos me van a decir, el precio es tanto. Yo le voy a tomar una foto y se lo voy a mandar a usted. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Usted va a mandarme ese dinero o lo que sale por mandarle lo que usted haya ganado a través de PayPal, a través de Venmo. Si usted no tiene PayPal, no tiene Venmo, no va a poder participar. Si usted no tiene PayPal o no tiene Venmo, usted no va a poder participar. Simplemente si usted resulta ganador, tiene que decirle a alguien que le baje la aplicación y usted meter todos los datos que se requieren en esa aplicación. De esa forma usted me manda el dinero a mí. Aquí le doy otra opción. Si usted vive fuera de los Estados Unidos y tiene un amigo, un colega, un familiar en los Estados Unidos, muy fácil. Yo le mando lo que sea que usted haya ganado a esa persona sin que usted pague un 5 y ya usted se arregla con esa persona. Es otra opción que yo les muestro. Bueno, ya usted estando de acuerdo con esos reglamentos, bueno, les voy a mostrar los premios. Y yo sé que les va a gustar. Tengo una mesita y aquí tengo otra. Esto es una cortadora que yo utilizo para cortar espuma. Ustedes ya la han visto. Es eléctrica. Voy a estar regalando eso. Y voy a estar regalando esto. Esto es el premio número 4. Este es un lijador de espuma o lijador de madera. Usted simplemente le tiene que comprar la lija y comprarle el adaptador para su manguera. Este es el premio número 4. Les voy a mostrar el premio número 3. El premio número 3 es otra cortadora y otro lijador. Lo único que es de diferente marca. Usted le va a tener que comprar el disco para lijar y comprar el adaptador para su manguera. Premio número 3. Ahí está. Sé que este aparatito, esta cortadora les va a servir de mucho para cortar espuma. Yo sé eso. Premio número 3. El premio número 2. Si eso les gustó, yo sé que este les va a encantar. Una cortadora de espuma, la que estoy utilizando recientemente. Es Snap-on. Es Snap-on y es muy buena. No sé si tengo el número acá. Vamos a sacarla, está nueva, no la he abierto, la voy a abrir simplemente para ver el número, la serie más que todo. Aquí está y es la PTS 1000. Está en su bolsa, está nueva y vienen las instrucciones, viene una herramienta que es con la cual se desarma. Este va a ser el premio número 2. Lo único que a usted le va a tocar comprar el adaptador para su manguera de aire y la sierra con la que se corta. Y la sierra, si usted quiere usar la sierra como viene, lo único que le va a servir es para cortar hierro, para cortar madera, pero no le va a servir para cortar espuma. Para cortar espuma usted tiene que sacarle filo a la sierra. Es este, premio número 2. El premio número 1 básicamente es lo mismo, es otra PTS 1000. Ahí está, nuevecita. Esto es lo que yo voy a estar regalando. Suerte a todos.
interesante lo que voy a estar regalando, ¿verdad? Simplemente usted tiene que estar de acuerdo con los reglamentos. Si usted vive fuera de los Estados Unidos, de la Unión Americana, usted tiene que pagar por el envío. Es todo lo que usted va a pagar, pero vale la pena. Para todos aquellos que viven dentro de los Estados Unidos, de la Unión Americana, y usted resulta ganador, yo le voy a mandar eso a usted sin que usted pague un 5. Suerte a todos. Después de yo haberles mencionado de los reglamentos y haberles mostrado lo que yo voy a estar rifando, la dinámica como usted puede participar es la siguiente. Usted ve en su computadora o en su teléfono, ahí le aparece una aplicación, más bien el nombre de una aplicación que se llama Gleam.io o Gleam.io. Lo único que usted tiene que hacer para poder formar parte de esta rifa, aparte de estar de acuerdo con los reglamentos, es registrarse en esa aplicación. Yo necesito obtener su nombre para poderlo incluir en esa rifa. Usted en su dispositivo móvil, usted ve el título de este video. Esto es una flechita al lado derecho, cliquele y ahí le va a aparecer el nombre de esa aplicación y el enlace. Usted se mete a esa aplicación y se registra. Hay varias formas como usted se puede registrar. Lo mismo en su computadora. Usted está viendo el video en su computadora. Está el título. Abajo dice ver más o view more. Ahí le cliquea y ahí le aparece el nombre de esta aplicación. Usted le cliquea el enlace, va y se registra. Hay varias formas como usted se puede registrar. Ya una vez usted registrado en esa aplicación, yo ya obtengo su nombre y esa misma aplicación a mí me da la herramienta para poder escoger los ganadores. Van a ser 4 ganadores. El tiempo o el horario del cual yo les estoy hablando es el horario California. Usted va a tener para registrarse de el 6 de diciembre del año 2020 al 15 de diciembre del año 2020. Hora y tiempo a California de los Estados Unidos americanos. Ese es el horario. Puede que usted viva en otro país y su horario y su tiempo sea diferente. Esta rifa se va a estar llevando a cabo el tiempo y el horario de California de los Estados Unidos de América. Va ahí, se registra, como le mencioné, hay varias formas como usted se puede registrar. Ya una vez registrado, su nombre queda para ser incluido en esa rifa. Yo escojo los 4 ganadores. Número 4 ya le mencioné lo que va a ganar. El número 3 ya le mencioné, así el número 2 y el número 1. Los ganadores yo los voy a estar anunciando en mi página de Facebook de Mecca Apostrophe Tips. Si usted no me sigue en esa página o no sabe si existe, bueno, cómo llegar a ella, yo le dejo el enlace en la descripción de este video. Es el título, ve una flechita en su teléfono, cliquele a esa flechita que está a la par del título en su teléfono y lo va a llevar al enlace de mi página de Facebook. Ahí yo voy a anunciar los ganadores, así es que pendientes. Después de yo anunciar los ganadores, yo voy a querer que usted se comunique conmigo para intercambiar cierta información y estar en contacto. Suerte a todos. Tiene del 6 de diciembre al 15 de diciembre del año 2020, hora y tiempo California, para poder inscribirse y formar parte de esa rifa. Suerte, nos vemos muy pronto. Hasta luego. Chao, chao.